Alumno del quinto semestre de la unidad didáctica Modelería y Fundición, esta semana nos tocará hablar sobre el tema solidificación, es decir, el paso de la fase líquida a la fase sólida. La forma como se extrae el calor, es decir, la velocidad, va a influenciar en las estructuras internas del material a conseguir. Trataremos los temas de la red de cristalización, estructura del grano, fase líquida sólidos, soluciones y la contracción. Cuando un metal pasa de un estado líquido a un estado sólido, los átomos se agrupan en celdas cúbicas o hexagonales. Normalmente casi los que es ferrosos, o sea, los que tienen fierro, como el acero, el fierro fundido, optan por una cúbica, sea de cara centrada o de cubo centrado, mientras que los no ferrosos, llámese magnesio, aluminio y otros materiales, optan por este tipo hexagonal. Cada una de estas formas le da ciertas características, propiedades mecánicas a la aleación que estamos fundiendo. Una vez conseguidas ya las redes cristalinas, se van formando los granos, y los granos optarán por formas diferentes de acuerdo a la extracción calórica que se da al molde. Por ejemplo, los granos que están pegados a la pared del molde, evidentemente es lógico pensar que se va a enfriar rápidamente, por eso se le llama la zona templada, y como ven ustedes, unos granos bien pequeños, ¿no? De ahí le sigue una zona columnar, la cual ya el gradiente de temperatura es menor, por lo tanto va haciendo crecer en forma columnar los granos, ¿no? Tenemos en la parte central la zona equiaxial, que son las tres formas que se tiene de granos en una aleación que solidifica, ¿no? Es decir, esos tres granos vendrían a ser la templado, también llamada como chill, la zona columnar y la zona equiaxial. Con este simple gráfico o esquema nos demuestra cómo a medida que va pasando el tiempo el material va creciendo de espesor, justamente la solidificación que se tiene. Si ustedes comparan uno de 5 segundos, tiene apenas un espesor muy pequeño comparado con uno de 6 minutos, que el espesor solidificado es mayor. Este es un ensayo muy interesante hacerlo en planta, debido a que se tiene una probeta y cada cierto tiempo se va vaciando el metal, es decir, no dejamos que solidifique toda la pieza. Entonces, de esa forma comenzamos a medir los espesores que van solidificando, y es un ensayo bien interesante en el cual nos da justamente el frente de solidificación a medida que va pasando el tiempo, ¿no? La forma como enfría un metal puro y una aleación es diferente, y nos podemos apreciar acá en el lado izquierdo tenemos cómo es para un metal puro, mientras que el lado derecho es para una aleación. Se puede ver a simple vista, lo primero, que el paso del estado líquido al estado sólido se hace a una temperatura constante cuando el metal es puro, mientras que si usted compara aquí, la que estoy señalando ya no es constante, ¿no? Empieza a una temperatura y termina a otra temperatura. Justamente ese es el paso entre lo que se llama líquido a sólido, que es conocido dentro de los fundidores o los metalúrgicos como la zona pastosa, ¿no? Hay parte líquida y hay parte sólida. Si nosotros tomamos como referencia el diagrama que aparece en el lado izquierdo, podemos ver las líneas de sólido y la línea de líquido, y entre ellos tenemos la zona pastosa. La forma como enfría, vuelvo a repetir, es función directa de la forma como usted extrae ese calor, y eso depende del tipo de molde que usa. Puede ser molde hecho de arena o moldes hechos metálicos, los cuales tienen diferentes formas de solidificar. Entonces, de esa forma de solidificar van formando soluciones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una aleación de níquel-cobre,
en el cual tiene una solución sólida total. ¿Por qué? Porque arriba de líquidos hay líquido, debajo del sólido hay puro sólido y tenemos solamente una zona pastosa. O sea, es una solución sólida donde usted se coloque en cualquier punto del porcentaje de cobre dentro de níquel, obtendrá siempre un frente en el cual hay un crecimiento dendrítico, y acá se puede aprovechar que a medida que uno va creciendo el otro va disminuyendo, es decir, acá habrá 100% de líquido, pero a medida que va solidificando, ese 100% se convierte en 0% de líquido y se tiene ya de ahí esa línea hacia abajo, todo es sólido. Lo mismo podemos hablar para una aleación eutéctica que tiene un punto característico. Este punto que estoy señalando es el punto más bajo de la aleación, es la temperatura más baja, ¿no? Y este es muy importante porque de esta forma estas aleaciones eutécticas se aprovechan mucho en la industria, porque ustedes ven aquí, el punto eutéctico es cuando del líquido pasa directo a sólido. No hay ninguna zona pastosa. Usted va bajando líquido, toca ese punto eutéctico, se transformó en sólido. En cambio, si usted se va a la derecha, a la izquierda, no, tiene un líquido y un sólido, y hay una zona pastosa, ¿no? Entonces, todo eso hace que los crecimientos de los granos sean diferentes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un acero que es comúnmente usado en el mundo, el acero al carbono, que es fundido porque hay acero laminado, ¿no? Esto lo que estamos viendo es un acero fundido, ¿no? Que es diferente a un acero laminado. Las transformaciones se dan de la misma manera, y justamente a lo que hemos estado explicando, de acuerdo a las soluciones que se van formando, podemos ver cómo las estructuras, las fases van cambiando, ¿no? En un acero, una de las fases importantes dentro de un acero de bajo carbón es la perlita con la ferrita, ¿no? Y todo eso van cambiando en cantidad, ¿no? Moviéndose de un punto eutéctoide hacia la derecha hay más perlita, y moviéndose del punto eutéctoide hacia la izquierda hay menos perlita, ¿no? Al pasar del estado líquido al estado sólido, y esto ya lo habíamos comentado cuando hablamos acerca de lo que eran los modelos, justamente hablábamos de las famosas contracciones en estado sólido o las famosas contracciones líquidas, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa en este diagrama, nos muestra el volumen específico en función de la temperatura, ¿no? En la contracción, cómo van contrayendo en el estado líquido es 1.6, en el estado de solidificación 5.34 y en la contracción sólida es 12.8, ¿no? Totalmente diferente. Esquemáticamente podríamos explicarlo mediante este diagrama. A medida que va enfriando, es un matraz en el cual el líquido contrae de L sub 0 a L sub 1, se va formando un espesor que justamente la contracción sólida viene a ser la diferencia de ese volumen, ¿no? Entonces, esta es una representación esquemática de lo que está aquí, ¿no? Muy importante a tener en cuenta, porque para lo que es los cargadores o llamados riser o alimentadores son usados bastante en lo que es los aceros fundidos. Hay que considerar una contracción que se llama la contracción volumétrica, ¿no? No la contracción sólida. La contracción sólida o líquida es para hacer tu modelo, más no para hacer los riser o los alimentadores. Acá tenemos una tabla en la cual nos indica justamente cuáles son los porcentajes en volumen de contracción que tiene cada uno de los materiales más usados en el mundo, ¿no? Tenemos acero de bajo carbón, un acero, miren ustedes acá, un acero de bajo carbón entre 2,5 a 3%, mientras que usted le pone 1% de carbón, es decir, de 1% de carbón, porque el carbón steel estamos hablando de 0.6, 0.5, pero ya de 1% de carbón, ya como la contracción cambia totalmente, ¿no? Y si uno no tiene en cuenta esto de acá, cuando comienza a hacer el diseño de los alimentadores, al final vas a encontrar que un defecto llamado rechupe, que es un defecto de contracción, aparece dentro de la pieza, ¿no? Viene como una caverna, ¿no? Entonces, ¿eso por qué? Porque usted ha tomado mal el porcentaje de acá, ¿no?
En cambio hay una característica muy importante en los fierros grises, en el Grey Iron, solamente eso no contrae, expande. ¿Por qué? Porque justamente la diferencia entre un acero y un hierro es que en el hierro crecen los grafitos, mientras que en el acero no hay grafito, lo que hay es la cementita. Dos cosas totalmente diferentes. Si nosotros queremos dar una explicación dentro del frente de solidificación líquido y sólido, cómo se va formando en el caso de acero, por ejemplo, para esta aleación aquí en AA, podemos ver que el líquido a una temperatura mucho más alta, la extracción calórica se va dando, va bajando ese gradiente, pasa a un estado sólido y justamente ahí nos da a entender que qué tan importante es que las paredes del molde, que son prácticamente el extractor de calor, influye dentro de la estructura sólido-líquido. En este caso, en esta zona pastosa crece de esta manera, así como unos dientes aserrados, y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque justamente ahí se forman las segregaciones que hacen que las propiedades mecánicas del material del acero disminuyan. En el siguiente gráfico podemos redondear la idea de las contracciones. Tenemos dos tipos de cargadores, alimentadores de Reiser, unos abiertos y otros ciegos, ¿no? En el caso de abiertos, como ven ustedes acá, los 9 son abiertos. ¿Qué significa abierto? Que el alimentador esté en contacto con el medio ambiente, ¿no? No hay nada que lo proteja. Aquí, para que tengan una idea, vemos que la parte de pieza es esta parte de acá abajo, y de aquí arriba, esta protuberancia hacia arriba, es el alimentador. Y vean cómo cada uno de los materiales influye totalmente, ¿no? Un acero contrae totalmente diferente a un aluminio. Mientras que en el cargador ciego es el que está, se le dice ciego porque usted no lo ve, está dentro del molde, ¿no? Mientras que aquí sí lo puede ver, está exteriormente, está con el medio ambiente. Y acá no, acá usted no lo observa, está adentro. Y el principio que trabaja es lo mismo. Su objetivo, ¿cuál es? Que esa contracción, ese rechupe, sea eliminado por este alimentador. Y ese es justamente lo que hace. Aquí, sin hacerle un orificio, el rechupe quedaría dentro de la pieza. Pero aquí ya, jugando la función que debe cumplir un cargador ciego, se elimina el rechupe. La pieza está maciza, ¿no? Bien, finalmente, pues digamos, tenemos lo que son una tabla de contracciones muy parecida a las volumétricas para diferentes tipos de materiales. Lo que hace el modelero, a veces siempre usa unas reglas. En este caso hay tablas que también sirven como, pero son tablas referenciales. Al final, cada personal técnico tendrá que hacerlo dentro de su ámbito, o sea, dentro de su fundición. No se olviden, jóvenes, que una fundición, usted puede dar una solución en una fundición, se va a otra fundición, no le da resultados. Son las variables, los factores son totalmente distintos, ¿ya? Bien, eso es todo por el día de hoy, jóvenes, y a seguir estudiando, y nos vemos la próxima semana. Gracias.